Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a mi buen amigo, y no me canso de repetirlo, uno de mis diputados favoritos, el ingeniero Jorge Villacorta. Bienvenido, Jorge. Gracias, Alfredo. Es un gusto estar en tu programa y con los amigos televidentes, a la orden. Jorge, están pasando tantas cosas en nuestro querido El Salvador, y casi como que de regalo de fin de año, ¿verdad? Continuamos con la falta de transparencia, y a mí me parece triste estar repitiendo cosas como el caso de la compra de terrenos por parte del diputado Sigfrido Reyes. O sea, lo que a mí me llama la atención, primero, de dónde saca los fondos, y segundo, la manera poco transparente en que se venden esos terrenos, que son terrenos de los contribuyentes del IFA. Claro. A mí me parece que todas esas ventas deberían de hacerse en subasta pública. Claro. O sea, no en una negociación directa donde no sabes qué motivaciones hay. Y aquí no estoy acusando a nadie, pues, sino que lo que estoy tratando de hacer es de que se mejore el sistema. Bien, con este tema, el señor presidente de la Asamblea, don Sigfrido Reyes, presentó una carta a la prensa gráfica que la encuentra uno en las redes, en la que hay una larga explicación. Es una carta muy larga, tiene más de 8 páginas, en la que describe cada uno de los elementos que han aparecido en ese medio y que han motivado todo esto. Hay algunos elementos que aclaran qué pasó, en el entendido de que la Junta Directiva del IDFA dice, antes que se creara la empresa del señor Reyes con su asesor, que los precios de esos terrenos iban a estar entre una cantidad ideal, o sea, como en toda negociación, yo me pongo cuál sería la solución que me parece la más preciosa y que celebraría, 162 o 168 dólares, no me puedo equivocar. Pero cuál es la mínima, es decir, cuál es mi piso de negociación, y pusieron ahí 118. Y el negocio, dice el señor Reyes, se hizo a 120, o sea, todavía $2 más que el piso que se habían fijado. Y además establece que eso se pagó en efectivo de una sola vez, y que por consiguiente el pago en efectivo también tiene, si usted quiere, su premio, entre comillas, al tener un precio reducido. Ahora, la pregunta es, ¿por qué una institución cuyos fondos, cuyos recursos, cuyo patrimonio pertenece a los ahorrantes, que son todos los funcionarios y los militares y en jefes? este caso son los soldaditos que... Claro, y más soldados y jefes, que son los que ahorran. ¿Por qué eso no se hace en subasta pública, es decir, del conocimiento abierto para que persona que quiera, y con requisitos establecidos de toda subasta, es decir, normas, quién compra, con qué características? Seguramente, supongo, la ley de la institución no lo obliga a hacerlo. Claro, pero en una institución como esa, cuyos fondos son de los ahorrantes, de las personas que con sacrificio lo han hecho, debería de hacerse eso antes de continuar poniendo el patrimonio en venta. Claro, obteniendo los recursos de ganancia. También en la carta, el señor Reyes dice, el presidente Reyes, perdone, dice, mire, si usted pone el valor del terreno al que lo compró el IDFA, más el porcentaje que significa la infraestructura de urbanización, eso implicaría un costo mínimo de $70 vara, y se ha vendido en 120, hombre, hay $50 de ganancia por vara. Pero esas son cifras arbitrarias. Correcto, correcto. O sea, yo no puedo aceptar, vaya, si tú sos dueño de alguien,
está bien que pongas el piso y que pongas el techo, pues al fin y al cabo claro, son tus activos, pero cuando no son activos ajenos, está bien que una junta directiva ponga el piso, que probablemente será el costo o será lo que sea, pero en ningún caso puede meterse a poner techos, ni mucho menos a decir en cuánto se debe vender, pues claro, esa es cuestión del mercado, de la oferta claro, y la demanda. Claro, yo lo que insisto es que en este caso, desde el punto de vista legal, el señor Reyes puede decir, mire, la operación es totalmente legal porque la Junta lo puso así. Yo sí, pero legal. Una cosa es lo legal, que no necesariamente y otra lo legítimo. Es lo legítimo y mucho menos lo correcto. Correcto. En el sistema, en nuestro sistema y en todo eso. Sí. Eso es un punto. Y hay otro tipo de aclaraciones, pero hay algunas cosas que todavía siguen en dudas, lo han dicho otros instituciones, el mismo Funde y otros más, que dicen genial. Bueno, no, se me quedaba una cosa. El presidente Reyes insiste que él, si es cierto, es socio de una cosa que se compró en esas condiciones, pero él es socio minoritario y lo subraya. Y dice, mire, por ser socio minoritario, no es cierto, miente el medio, cuando deja suponer que yo puse los 400 y tantos millones o que yo puse la mitad de los 400 millones, cuando simplemente yo puse lo que me corresponderá como socio minoritario. No dice cuánto. O sea, pueden ser desde $2,000 hasta, ¿qué? 10,000, 15,000. Como sea, si estos, ya a estas alturas de la vida, debería de conocerse públicamente cuánto puso y si eso que puso está dentro de lo que él dice, que es resultado del patrimonio de su familia y de sus ahorros, y estará en la declaración de probidad, donde obviamente parecería en eso. Creo que a estas alturas el presidente Reyes está prácticamente obligado a decir, desde el punto de vista ético-moral, cuánto realmente puso. Y luego, eso sería una aclaración que es obviamente indispensable. Ahora, no hay duda que hay un problema ético, en el entendido de su socio. Y un problema estructural. Claro, pero su socio resulta de que al mismo tiempo es su empleado, en el entendido que es su asesor, es cierto, ha renunciado. Que nunca ha querido decir ni quiénes eran sus asesores, ni mucho menos cuánto ganaban. Y ahora el señor renunciado también hace unos días. Pero el punto es que toda esa parte muestra un problema, insisto, de carácter ético y obviamente queda la duda, y eso lo responderá el fiscal, si hay o no algún cometimiento de alguna falta o delito. Mira, pero lo que sí es evidente es que esa crítica que siempre desde la oposición le hicimos a Arena, en el sentido del uso patrimonial del Estado, pareciera ser que este tipo de acciones, hombre, es hacer uso del patrimonio del Estado, que alguien puede decir, no, mira, pero es que allá el uso patrimonial sirvió para que se llevaran los bancos a precio de me lo llevo. Así, aquí es poquito, porque se trata de poquito o mucho. El punto es, el hecho es el uso del cargo o del Estado para tener un beneficio. Y a eso precisamente quería llegar, Jorge. Por eso dije yo al principio que seguimos en la misma jugarreta. Porque digamos, si Cristiani salió con un banco bajo el brazo, Reyes va a salir con terrenos y fincas bajo el brazo. Claro. Entonces... bueno, porque faltó decir eso. Genial, en esa operación. Pero, y lo de Acajutla que apareció después, las 27 o no sé cuántas casas, la otra de los planes, esos recursos para esas inversiones, sí. Da la impresión como que hubiera otros socios. Hasta ahora lo que he entendido por lo menos es que esa empresa, Terrafin, algo así se llama, solo tiene 2 socios. Reyes y su asesor, no hay más socios. Es cierto, señor Reyes era socio minoritario, pero no sabemos ni en cuánto. También no sabemos los prestanombres, ¿verdad? Y no sabemos cuántas de las acciones de la Razábal sean de otra persona. Sí. Así que o pueden ser yo creo que sin acusar a nadie, porque aquí este programa no se trata de eso, pero sí se trata de corregir estructuras. Se trata de corregir prácticas, se trata de buscar el bien del país y esto no abona para el bien del país. Y yo me atrevería a decir ni de sus respectivos
partidos. Claro. Porque como tú muy bien apuntaste, lo que en un momento se criticó de Arena, hoy se tiene que criticar del FMLN. Ahora, el problema es que le causas hasta cierto punto un daño al proceso democrático, un daño al sistema de partidos políticos que es indispensable su existencia y su desarrollo en una democracia que va creciendo y madurando. Se le causa un daño porque la ciudadanía entonces tiende a decir, bueno, si todos son iguales. Entonces son todos iguales, ¿qué sentido tiene la emisión del voto y todo este esfuerzo que se hace? Y se daña a la institución partido político. Entonces resulta de que no es la sala de lo contencioso, ni son las organizaciones de sociedad civil que son enemigas de los partidos y pretenden destruir a los partidos. Yo creo de que es al revés. Estas instituciones... Es autodestrucción. Es una autodestrucción y lo que se hace es demandar precisamente lo que se desea, que los partidos políticos se transformen, se modernicen y se adapten, cosa que no lo han hecho de los acuerdos de paz para acá, a una nueva situación histórica y donde la democracia, insisto, necesita la existencia de partidos políticos modernos, partidos políticos transparentes, con una legislación de partidos políticos que signifique que el ciudadano tiene confianza. Y la otra cosa es tener claro que aquel que se mete a esto y a ser funcionario público, perdóneme, tiene que estar absolutamente transparente. Y todas sus acciones y hechos deben de ser públicas. No, y lo vergonzoso. Y si no le gusta, ¿para qué no se dedica a esto? No, y lo vergonzoso es todo el séquito que lo rodea, ¿verdad? Desde ministros hasta gente del partido, defendiendo algo que a todas luces lo menos que tiene es falta de transparencia, ¿verdad? Claro, sí, porque, bueno, ahí hay una caricatura el día de ayer en uno de los medios, o estos días, ya no recuerdo qué día salió, en la que aparece la figura del secretario precisamente de transparencia, y haciendo, dice que es una burla, ocultando, ¿verdad?, o tratando de defender este tema del señor Reyes. Esta persona que ahora ocupa ese cargo, ya antes estuvo en funde precisamente en ese tema, en el tema de la transparencia. Entonces, parece un poco penoso la forma en que plantea las cosas de una defensa cerrada sin hacer ningún cuestionamiento. Yo creo que con lo dicho en la carta del señor Reyes se aclaran cosas, pero no son totalmente suficientes desde el punto de vista, insisto, ético de las acciones realizadas, y por consiguiente el secretario, que tiene que ver precisamente con eso, no puede, me parece a mí, entrar en una defensa absoluta, total de las acciones sin siquiera establecer dónde hay todavía algún tipo de problema. No, y vaya, para terminar con Reyes, la viajadera que tiene, ¿verdad? Porque esa viajadera, sinceramente, yo lo veo como una afrenta a la realidad salvadoreña, ¿verdad? Este tipo se va a Marruecos, se va a Palestina, se va a donde le da la gana, y vaya, asumiendo que le paguen los viajes, asumiendo que no se ha demostrado. Sí, que le paguen los viajes y la estadía. No, lo está haciendo con nuestro tiempo. Claro. O sea, nosotros no le estamos pagando para que vaya a tomar champán a Marruecos o a París. Entonces, eso a mí me parece un acto de cinismo que no solo descarga en la persona de Reyes, claro, sino que descarga en el comportamiento de la clase política. Claro. Porque así como este Reyes, así tenemos diputados viajeros de Arena, ¿verdad? Y del PCN, y de todo. Principalmente, porque tú revisas la lista desde que yo estaba ahí y hay compañeros de exdiputados que han viajado, pasan solo fuera. Y cuando nosotros vemos a las escuelas sin techo, sin inodoro, cayéndose prácticamente, si vemos radiopatrullas sin gasolina, si vemos casas de la PNC que no han pagado la renta en 6 meses, decimos, bueno, ¿y a dónde estamos viviendo? Sí. O sea, ¿dónde está la escala de valores? Sí. Ya no digamos de la clase política, sino que de la sociedad. Claro.
No hay ninguna duda que en un país como este, con tantas necesidades, desde el punto de vista social, el tema, en otros temas también, el tema de la seguridad, con una policía que tiene que estar pidiendo jalón a los motociclistas, como apareció en una foto de estas que toman en las redes, con una policía que el esfuerzo principal de la policía comunitaria, me perdonan, pero un policía por colonia, y ese policía sin recursos. Y es un atentado. Entonces, realmente no va a cumplir. Y ver entonces el ciudadano, lo que tú dices, esa viajadera. Yo creo que también el señor Reyes tiene características personales. Imperiales. Que le agrada hacerlos, creo que a él le agrada, se satisface generando este tipo de reacciones negativas de la población. Esa es su manera de ver las cosas. Desde el punto de vista político, creo que se causa un daño a sí mismo en su carrera política y de alguna manera u otra no hay duda que le causa problemas a su partido. No solo con esto. Y a la clase política. Desde el hecho de que le levantó las manos a aquel señor como presidente de la Corte Suprema de Justicia, como que era un boxeador, desde esos momentos. Un mini boxeador. ¿Verdad? Hasta ahora, incluso le causa daño a su partido y obviamente le causa daño a lo que se da en llamar clase política, a los partidos políticos en general. En el próximo segmento quiero que le entremos al caso Selenel, porque me parece a mí curioso que una salida, porque en realidad, o una solución que yo propuse hace años, al fin se está dando, pero después de cuánto costo para el país. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Jorge, el penoso caso de Selenel, yo hace años propuse que ese contrato se comprara. O sea, si el contrato era nocivo para los intereses de El Salvador y se había hecho, a mi manera de ver, de una manera inadecuada, no estoy diciendo ilegal, sino que inadecuada, porque yo sinceramente sí pienso que cuando se retiraron 2 de los oferentes para la concesión, se debió haber comenzado de nuevo. Claro. Segundo, se debió haber privatizado Aguachapán por un lado y Berlín por otro para generar competencia y generar comparaciones de una operación con otra. Tercero, si bien es cierto, se estaban vendiendo los activos, en ningún momento se puede incluir el vapor, ¿verdad? Claro. O sea, que es un recurso natural que no se puede vender, ¿verdad? Claro. Puede estar sujeto a regalías, claro, pero no incluirlo en la venta. Claro. Entonces, en ese sentido yo creo que ese proceso fue viciado. O sea, y el hecho de permitir que una empresa pudiera tener no solo el 100% de las acciones, sino que es una concesión sin límites, de por vida. Sí. Obviamente, todos esos elementos, uno puede indicar que ese contrato tenía elementos lesivos para el interés nacional. Ahora, lo importante ahorita es que, bueno, se llegó a un arreglo. Pero yo tengo años de decir que se hiciera ese arreglo. Y ahora tenemos el agravante que en él, que en mi opinión es un excelente socio estratégico, se retira del país. Y la fama del Salvador o la imagen del Salvador como socio queda por los suelos. Claro, y además la empresa se va. Después, como tú muy bien dices, y es conocido, que se presentaron 2 cartas, tanto al presidente Saca como al presidente Funes, en su momento por la empresa, donde la empresa planteaba fórmulas de solución. Correcto. Y que por consiguiente no teníamos por qué haber estirado este conflicto hasta donde llegó. Tú muy bien dices,
correcto con la generación de una imagen de incumplimiento de las obligaciones, porque un contrato se cumple, que lo hice mal, bueno, entonces cumplirlo por la penalidad y luego hacer otro nuevo contrato. Y la compañía les planteó siempre hacer un nuevo contrato, pero aquello que habían ganado en un juicio, pues hombre, había que haberlo pagado. Pero además los gastos de abogados que se hicieron de esto, y no solo eso, más grave todavía, toda la falta de inversión que se ha dado en estos años para avanzar en la producción de la energía barata que significaba esto. Entonces hemos dejado, ahí hay un lucro que se perdió, la ciudadanía, los precios de la energía que pudieron haber sido más bajos para la industria y para usted ciudadano en su casa, sí, si hubiera continuado desarrollando toda la industria esta de energía eléctrica geotérmica. Pero bueno, ahora llegamos a un arreglo genial, arreglo que significa pagarle 280, si no me equivoco, millones de dólares a los italianos que se van. La gran pregunta es, bueno, cuando se trajo a esta gente era porque se había necesidad de un socio estratégico que tuviera toda la información, el background, la tecnología para el desarrollo de la geotermia. La pregunta que uno se hace en este momento, bueno, si hoy se van, uno, ¿por qué se van? Hombre, después de un conflicto como este, a esta empresa multimillonaria, ¿quién se quiere quedar? ¿Para qué se va a quedar generándole un tremendo costo? Porque la imagen no solo es de El Salvador mala, no, es que también la empresa paga costos porque le va a aparecer en otros países como que esta empresa es conflictiva y entra en dificultades con los estados, entonces le afecta en sus negocios en otras partes del mundo. Y la operación de El Salvador con nuestro mercado, con nuestras características, es demasiado pequeña como para un riesgo de este tipo. Entonces esta empresa se va. Pero la pregunta es, ¿se tiene la capacidad tecnológica y el personal adecuado para darle no solo continuidad a lo que ya se está haciendo, sino que avanzar precisamente en otros proyectos, en otras inversiones, para generar todo el potencial energético geotérmico que tiene el país? ¿Tenemos los cuadros nacionales para eso? Yo lo pongo como pregunta, ojalá sea así. Y entonces la salida de estos señores no implique ninguna, no solo una reducción, sino que garantice el avance de lo que se necesita en el tema de esta energía. Seguramente, me parece a mí que todo este tiempo habrán ahí ingenieros y personal capacitado. Ojalá sea así, no nos equivoquemos y garanticémonos, no que ahí se pongan funcionarios de partido, sino que quienes manejen la operación sean las personas más capaces y mejor entrenadas y con toda la solvencia moral y ética para implementar un proyecto clave que es estratégico para El Salvador. Vamos al siguiente paso, Jorge, que tiene mucho que ver con lo que hablamos en el segmento anterior, que es la falta de transparencia. Aquí se involucra recomprar las acciones. Primero, ¿quién las va a recomprar? ¿A cuánto las van a recomprar? Ojalá que esas acciones no vayan a terminar en manos de X funcionario, sí, o que vayan a terminar en manos de Alba o que vayan a terminar en manos de lo que sea. O sea, y entonces yo no estoy condenando a nadie a priori. Lo que estoy es señalando la necesidad de que este proceso sea transparente. Vamos a ver. En esto hay un elemento importante. Ya salió públicamente estos días de esta semana, finales de la semana, que las acciones, primero que se va a titularizar por 280 millones, es decir, se va a hacer un préstamo de 280 millones que lo va a hacer la GEO para tirar esos papeles a la bolsa, para que en la bolsa haya una inversión. Primer elemento, las titularizaciones tienen un proceso, hay una ley de titularizaciones y una superintendencia sobre el caso. Aquí la primera sorpresa es que la titularización se hace en horas, cuando es todo un proceso que debía haber sido más transparente que nunca. No, y la valoración, o sea. Todo eso va ahorita a correr, porque entiendo que al final de esta semana el negocio debe estar cerrado. A mí honestamente me ha sorprendido lo rápido
que se ha hecho una operación de este tipo. Bien, segundo problema es que dice que a quien se le pasan las acciones las va a tener es la tal INE, es decir, la famosa empresa creada para administrar o para manejar la geotermia que está allí en Ateos, en esa zona. ¿O térmica? Sí, no, la térmica que está en Ateos, para manejar esa empresa se creó INE en su momento. Sí, pero ahora resulta que a INE se le pasan una serie de negocios que no tienen nada que ver, mucho menos la geotermia. ¿Por qué le tienen que pasar eso a INE? Pero además es una empresa que dice que es privada y por consiguiente no tiene ningún control estatal. Eso ahora no tiene ningún sentido y me parece a mí que eso sí es peligroso, porque entra la gran duda. Bueno, y los enormes recursos que tiene este tipo de empresas, de este tipo de negocios, ¿por qué los va a tener una institución disque privada, aunque el Estado sea a través de la CEL propietario de acciones o de la GEO? Esa parte está muy oscura y debería de resolverse. Y el tercer elemento, que sí me parece positivo, es decir, hombre, tienen las AFP, no la capacidad financiera, la tienen, me refiero a la posibilidad legal de participar en el proceso y ser ellos quienes compren esos títulos, valores emitidos. Digo esto ¿por qué? Porque el sistema, mis queridos televidentes, es muy simple. Si yo tengo un flujo de ingresos permanente y totalmente seguro, como sería las pajas de agua, las aguas de Anda, o como sería en este caso la energía eléctrica que van a consumir la industria y los salvadoreños, ese dinero que me va a entrar en los próximos 15 años, que suman X, tiro papeles sobre eso, ignoro esa parte. Eso es lo que se hará. Pero ¿quién compra? ¿Quién adquiere esas acciones? ¿Quién adquiere esos valores? Si lo hacen las AFP me parece correcto, porque son los fondos de los trabajadores, que ahí entiendo que hay casi 8.000 millones de dólares, que en lugar de que el Estado los esté usando pagando 1.2% y afectando las pensiones, ojalá puedan legalmente las AFP adquirir eso, porque entonces ¿quién tiene esos títulos valores? Pues amigos, los trabajadores, que son los que aportan con sus ahorros individuales a las pensiones. Eso significará que los recursos son seguros, porque es una inversión donde el flujo está en una institución nacional, que aquí no es en el extranjero, y tercero, produciendo intereses que no sabemos cuánto es porque no ha sido conocido todavía eso, seguramente serán intereses mayores del 1.2% que pague el Estado. Entonces, si bien tiene aquellas cosas que son dudosas, que deben de aclararse, las dos que he dicho, este es positivo, pero también debe aclararse si las AFP pueden hacerlo. Si no, entra la duda. Entonces, bueno, ¿y quién va a comprar las acciones? ¿Con quién vamos a pignorar o hipotecar esos flujos multimillonarios que tiene? La capacidad de esta industria, 280 millones, pero nada, son recuperables en 5 años y no menos. Por consiguiente, es un buen negocio. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿a quién? ¿Para quién es el buen negocio? Se dice que la emisión se va a hacer para 15 años. Las AFP tienen recursos precisamente para eso. Ojalá sea así y por fin se haga uso de los fondos de pensión en lo que corresponde. Si Anda, por ejemplo, necesita 40 millones de dólares o más para cambiar las tuberías de drenaje, para poner agua en un lugar donde no lo hay, ¿y por qué no ignora los ingresos? Pues, es seguro el pago del agua. Si tú no pagas el agua, te la cortan. Por consiguiente, pudiese perfectamente tirar valores igual y que las AFP tuvieran esos valores y los trabajadores fueran dueños de eso, y ahí tendría Anda el suficiente dinero sin andar prestando al BID ni a nadie. Y se resuelve el problema de la rentabilidad de las pensiones. Exactamente. ¿Ves? Para eso precisamente son las pensiones. Incluso, mira, yo sé que no va a gustar, el Citram. Hombre, si tú tienes un negocio de transporte público y la gente va a pagar su transporte, y si no pago no sube el autobús o no sube el aparato ese, es un flujo permanente, seguro. Hombre, ¿quién debería hacer la inversión en eso? Privados, genial, presentan y hacen una titularización.
y en la bolsa se hace la titularización. No, mira, ¿y quién compra? Las AFP, es decir, los trabajadores. Y en ese sentido, Jorge, pues tú has viajado, yo he tenido la oportunidad de viajar en casi todos los países desarrollados. El sistema de transporte público o pertenece al Estado o pertenece a la municipalidad. Es correcto. Y generalmente son procesos subsidiados, generalmente. En ese sentido, aquí vemos el caso del Citrams, para mencionar uno, es una empresa privada. Pero es una empresa privada en la que hemos puesto los salvadoreños de nuestros impuestos 45 millones para hacerle la infraestructura. Perdóname, ojalá me hicieran a mí la infraestructura de la empresa y me dijeran, aquí está la llave, hacer el negocio. Que me regalen el pisto para resembrar la finca. Claro. Entonces, en ese sentido, a mí me extraña de sobremanera que la clase política ahorita no esté cuestionando precisamente ese proceso. Porque ¿cómo vas a construirle infraestructura a una empresa privada? Claro. Y segundo, ¿cómo vas a subsidiar a una empresa privada? Entonces, son cosas fundamentales que yo creo que todos los salvadoreños nos deberíamos de estar preguntando. Bueno, en este caso entonces, de ser el que nos ocupaba al principio, si se hace, insisto, con esas acciones y que las AFP las asuman, es lo que debe hacerse en toda inversión de infraestructura y en todo proyecto multimillonario en la que el Estado participa o si no participa en asocio público-privado, pues le deja a los privados que hagan la inversión como corresponde. Sí, pero esas inversiones perfectamente se pueden hacer sin andar haciendo préstamos a organismos internacionales o binacionales, cuando tenemos ahí 8.000 millones de dólares creciendo, porque las aportaciones de los trabajadores sin hacer el uso adecuado y ganando, con el perdón, una carajada que daña posiblemente las pensiones. En el próximo segmento quiero que le entremos a uno de nuestros temas favoritos, que es el proceso electoral, Jorge. Para mí estamos en peligro de que se pierda la credibilidad de la democracia en este país. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Jorge, la Sala de lo Constitucional se ha convertido en el único, creo yo, rayo de luz en este proceso de autodestrucción de la mal llamada democracia. Y creo que el mandato legal del voto cruzado, hay partidos políticos que están haciendo hasta lo imposible por sabotearlo, por hacerlo lo más difícil y porque se siga votando en el lugar de eligiendo. ¿Cuál es tu visión de esto? Bueno, primero creo que tú tienes razón en cuanto a que
todo este debate sobre cómo se van a contar los resultados de la elección, me refiero a las caras, o sea, a lo que la gente escoge, cómo se van a contar para poder definir cuántos diputados le van a tocar a cada partido según la representación proporcional y además cuánto le va a tocar de deuda política en un sistema donde dice que el voto es único y solo uno. Entonces, si solo el voto es solo uno, ¿cómo va a repartir proporcionalmente? Esa es una discusión y ese es un debate que lo que le ha generado al ciudadano es confusión, porque como lo señalan eso como el voto cruzado, entonces pareciera que los partidos políticos están en todo un esfuerzo para que el ciudadano, mire, no se complique la vida, para que no meta en ese lío, mejor vote por bandera de una sola vez y así usted no se mete en ese lío. Pero yo quiero aprovechar... Pero votar por bandera es anular el propósito de todo esto. Y no solo es echarse para atrás. Correcto. Porque ya no sería ni siquiera el voto por cara, ¿verdad? Me explico, es echar para atrás. Entonces, el ciudadano lo que tiene que estar claro es que a él lo que le toca es simplemente ir a votar y marcar el número de preferencias que le corresponden por departamento, por consecución electoral. En el departamento de La Libertad usted va a escoger 10 personas, 10 caras. En el departamento de Cabañas, San Vicente, usted va a escoger también 3 nada más, para que no anule su voto. Y si escoge caras, ahora olvídese de marcar banderas. Ahora, ese es el máximo, Jorge. Ese es el máximo. Usted puede escoger menos. Correcto. Pero es pero el punto es que esa es su decisión. Usted, amiga, no se ande preocupando por cómo lo van a contar para distribuirse la deuda. Ese es un problema, se le deja al tribunal. Es más, ni siquiera ese tema va a ser discutido en la Junta Receptora de Votos después de las 5 de la tarde. Toda esa información se pasa al tribunal y allá será donde hagan el conteo. De tal manera que usted, perdóneme, no se deje engañar. Usted no es cierto que para más comodidad va a votar por bandera. Usted tiene la opción, es cierto, de votar por bandera si quiere. Pero si escogió bandera, usted sí ya no puede escoger caras. Pero es que esa es otra cosa, que el votar por bandera no debe ser opción. Para mí no debe, tú tienes razón, pero bueno, en este momento es opción. Yo lo que le sugeriría al ciudadano, o le insisto al ciudadano, es que se olvide de ese debate. Usted no tiene nada que ver con ese debate. Por favor, usted lo que tiene es una nueva opción de votos, que es escoger el número de parlamentarios que le corresponden a su departamento entre lo que le ofrecen los partidos. Claro, si usted dice, mire, no, a mí, yo soy del partido, no me importa quién pongan, bueno, está bien, esa es su opción y usted puede votar por todos los que le ofrece el partido o votar por bandera y se olvida. Pero lo correcto es que usted nos ayude a avanzar en democracia y haga uso de esta nueva opción que es el resultado de un debate al interior de la sala constitucional de los partidos políticos que honestamente, mis amigos, no es de ahora. Estos son temas que conversamos allá cuando Armando Calderón Sol y Rubén Zamora iban a ir una segunda vuelta y se hizo un documento de acuerdos para eso. Lo que pasa es que los partidos políticos no han hecho su tarea. Lo que pasa es que la ciudadanía ha demandado a los partidos políticos y los partidos siempre han tomado una actitud de no cambiar esas cosas y de no modernizarse. Resultó que al final la sala constitucional les corrige la plana y les dice, miren, tienen que legislar sobre eso. Pero ahora ni siquiera ha hecho eso la Asamblea actual, no ha querido legislar sobre esto y le tira la papa caliente al tribunal. Claro, el tribunal tiene potestad, sí, porque la sala constitucional dijo que si no podía hacerlo la Asamblea, una cosa es querer y otra cosa es poder. Podía en el entendido técnico, no se puso de acuerdo técnicamente cómo hacerlo, bueno, para eso está la institución especializada administrativa que lo puede hacer, pero no delegar ley, no puede delegar la función. Pero ahí hay otra trampa, Jorge, hay otra trampa y otro acto de cinismo.
al pasarle la decisión al Tribunal Supremo Electoral, al mismo tiempo pretenden la clase política de que sea por mayoría simple. Ahí no es la clase política, es el FMLN y Gana, quienes, ahí sí me parece una cosa impresionante y de inaceptable. ¿Cómo es posible que hagan un decreto transitorio para cambiar la ley y de manera que 3 puedan decidir y no 4, como dice la ley, que es lo que garantiza que sea el resultado mucho más cercano al ideal democrático que tenemos? Ahí lo que pareciera es que se hace la jugada para que los 3 votos con que con que el FMLN y Gana cuentan en el tribunal, que 3 magistrados van a estar más cercanos a los intereses del partido, de esos partidos, que de la ciudadanía. Yo espero que el tribunal no actúe así. Ahí hay magistrados nuevos, ahí hay gente que puede, creo yo, tomar una decisión y hacer el esfuerzo. ¿Y por qué digo que hacer el esfuerzo? Porque no es una cosa complicada, o sea, ahí hay 3 opciones. Una, la que presenta el tribunal y que el FMLN ha respaldado, de dividir 1 sobre 24, 1 sobre 10, 1 sobre 5, 6 o 3 según el departamento. Esa es una forma. Y otra es decir, no, se divide entre el número de 1 entre aquellos rostros que marqué. Si marqué 5 de 10, 1 sobre 5. Y con eso tengo un voto. Entonces, ¿qué se acerca más? Eso creo que es el debate en el tribunal. Para algunos se acerca más al tema del voto único, la segunda opción que la primera. Pero insisto, cualquiera de los dos pudiera ser. ¿Qué le es más fácil al tribunal contar? Pues la primera opción, de 1 sobre el número de la circunscripción. Es un poco más engorroso contar el otro sistema. Pero insisto, esa decisión técnico-administrativa, y por eso la sala, con mucha visión, le dice, mire, y si no lo hace, ciudadano, ustedes en la sala, hágalo. Porque como esa es una decisión suya, usted hágalo y hay que vean cómo diablos cuentan después. Pero usted hágalo y tiene todo el derecho, usted, aunque el tribunal no llegue a nada, usted tiene todo el derecho a hacer uso de ese nuevo recurso de poder escoger a los que usted quiera en su circunscripción, y la contada déjese lo que les toca. A usted, ciudadano, ciudadana, no tiene por qué hacerse bolas ni preocuparse por cómo se van a contar las caras para distribuir la deuda política, que usted no tiene nada que ver, ni para disputar cuántos diputados le tocan a cada partido según la representación proporcional. Quiero terminar diciendo esto. Si hubiéramos hecho las cosas bien, es decir, hacer la reforma electoral completa, que implica organismos electorales despartidizados, independientes. Si hubiéramos hecho una ley de partidos políticos completa, donde estuviera regulado los ingresos, la elección de los candidatos con primarias, si hubiéramos hecho todo eso, si hubiéramos hecho lo del tema de los consejos municipales plurales, y si hubiéramos hecho todo un solo muñeco de una sola vez, no tuviéramos estos problemas, porque nos hubiera llevado, Alfredo, a que la circunscripción ya no sería departamental, porque mire, usted para salir diputado por San Salvador necesita 30,000 votos, pero usted puede ser diputado en Cabañas con 8,000 votos. Entonces, 8,000 de Cabañas valen lo mismo que 30,000 ciudadanos de San Salvador departamento. El voto no es igualitario. Para que sea igualitario debimos tener circunscripciones a mí me parecen 3, para tener siempre la representación proporcional. Así debió haber sido, no tuviéramos en ningún lío que estar con esto de estar contando y de voto cruzado, porque usted pudiera escoger los 3 que usted quisiera de su circunscripción, o 5, o los que, porque pueden ser circunscripciones de 5 también. No, y ojalá que el conteo de los votos sea verdaderamente público, ¿verdad? No vaya a suceder lo que sucedió con las presidenciales, que fue un voto y se negaron a recontar esos votos. Yo estoy convencido de que el resultado hubiera sido diferente, porque estas anulaciones
hubieron muchas mañas. Aquí la posibilidad de los nulos puede ser mucho mayor. Ahora, el tema de los nulos sí se va a considerar en la mesa, pero obvio, el debate, eso sí nos puede generar. ¿Por qué la nulidad? Porque hoy si usted marcó bandera y se pone a marcar cara, sí lo hace nulo. Si usted votó bandera es porque está de acuerdo con todo lo que representó el partido. Mi opinión, ¿sí? Si votas por bandera es nulo. Mi opinión. Sí, pero desde el punto legal es válido. Y los partidos van a insistir en que la gente vote por bandera. Y todo aquello que signifique poner en dudas a la ciudadanía de cómo hacerlo y decirle, mira, no se haga bola, vote, es más simple y más sencillo, están orientando a que la gente no haga uso de un avance democrático. No, y en ese sentido, Honduras creo que ha marcado el paso. En Honduras es prohibido votar por bandera. O sea, se ocupa una banderita chiquita a la par de cada persona para indicar de qué partido es. Pero claro, no vota por persona. Claro. Y se cuenta por persona. Y se elige por persona. Claro. O sea, en ese sentido el sistema hondureño es mucho más avanzado y más democrático que el salvadoreño. Aquí el problema, insisto, es que como se mantiene el sistema de representación proporcional en circunscripciones departamentales, ese hecho nos estorba la aplicación correcta del proceso. Si no tuviéramos eso y el voto fuera igualitario, es decir, circunscripciones de 3 en todo el territorio nacional, ahí sí pudieras tener representación proporcional sin este lío. ¿Y quiénes serían los que ganaran? Simplemente los más votados. Ahora no tenés totalmente esa situación. Vamos por otro punto, que es el Tribunal Supremo Electoral, que al fin y al cabo es quizás el punto donde se demuestra la manipulación del elector, o sea, la partidización del tribunal. O sea, y ahora, tú lo has apuntado muy bien, el FMLN y Gana están pretendiendo inclusive trastear el Tribunal Supremo Electoral. Claro, porque si bien es cierto, la sala estableció que ningún juez puede ser electo, juez, puede ser electo siendo miembro de un partido político. Insisto en esto porque los han inventado de cualquier cargo público. No. La sala dejó claro que lo que no podía ser miembro de un partido político es alguien que administrara justicia. Y los señores del Tribunal Supremo Electoral son eso, es un tribunal, por lo menos de nombre. A mí no me gusta porque sé que no es tribunal en la práctica, pero bueno, por consiguiente, esos que fueron electos no deben de pertenecer a partidos políticos como militantes. Otra cosa es que el partido los pueda haber propuesto, tal como está en la ley. El lío es que la propuesta aparece de nuevo la gran sombra diciendo, mire, sí es cierto, no están inscritos como militantes, pero responden al partido. Ahí sí estarían faltando esos magistrados a un planteamiento y a una posición que surge de la Sala Constitucional, es que siendo juez debe de ser independiente. A mí lo que me parece que ya entra en duda de esto que acabo de decir es cuando viene la Asamblea y el FMLN gana con la mayoría de 43, se les ocurre cambiar la ley para que 3 puedan tomar la decisión y dejar a los otros 2 fuera. ¿Por qué? Porque tener los 3 votos seguros que corresponden a tus intereses, es por eso que han tomado esa decisión, o es por agilizar, no veo por qué razón sea para agilizar, insisto, un proceso de carácter administrativo. Entonces se genera esa gran duda. Creo yo que es el tribunal a quien va a verse ahora frente a la ciudadanía, porque cada vez esto es más transparente, verse frente a la ciudadanía a tomar una decisión de qué manera. Para mí, si llegan a tomarlo por 3, estarían generando de nuevo un atentado contra la democracia, porque pierde credibilidad un tribunal, un organismo, en que hasta ahora, a excepción de las elecciones últimas de presidentes que tuvieron cuestionamiento, tal como tú dices, Alfredo, ninguna elección anterior ha tenido un cuestionamiento de fraude o cosas por el estilo. Ahora, la pregunta es,
¿vamos los ciudadanos a dejarnos jugar la cara por la clase política o por, en este caso, el FMLN y Gana? Bueno, yo creo que el ciudadano, si no toda, tiene una oportunidad casi dentro de 60 días políticos, porque a partir del 15 entra prácticamente en receso la vida política de este país hasta el 1 de enero. Y el 1 de marzo es la elección, por consiguiente vamos a tener 2 meses para que el ciudadano reflexione y el ciudadano tome su decisión allá, el día 1, frente a las 3 papeletas que va a tener, la de alcaldes, la de diputados y los del Parlacén. Es más, por primera vez va a poder escoger diputados del Parlacén. Antes no lo ha hecho, sino que cuando votaba por el partido, ahí se llevaba a los del Parlacén sin saber quiénes son. Ahora no, va a poder escoger. Insisto, todo ese proceso lo va a poder ejercer el ciudadano, usted lo va a poder hacer el 1 de marzo. Y ahí tiene la oportunidad, pues hombre, de castigar a aquellas figuras, partidos, personas que han generado hechos cuestionables como el que estamos en este momento estudiando. Otra pregunta de cajón, Jorge, el financiamiento de las campañas. Bueno, en las campañas presidenciales vimos cómo fondos misteriosos que probablemente venían de Venezuela financiaron una campaña multimillonaria del FMLN. Bueno, en esta campaña, en la experiencia de la electoral, es que en la práctica hubo 4 campañas o casi 5 campañas a favor del candidato Sánchez Serén, ahora el presidente de la República. Una, la que hacía en los medios de televisión por razones individuales el presidente de la República. 2, la que hacía con financiamiento de Taiwán el presidente de la República desde Casa Presidencial. 3, la que hacía Alba Petróleos como tal, con un spot y todo un trabajo y esfuerzo, incluso repartiendo becas en eventos como en el nuevo Cuscatlán, donde resulta que las becas fueron dadas, no las que dice el señor Nayib, sino que fueron dadas por Alba Petróleos, y que ahí estaba Sánchez Serén repartiéndolas. Y la otra, la campaña misma del FMLN, donde no tenía más que ponerse propositivo, porque las otras 3 se encargaban de otros elementos. Entonces, por lo menos 4 campañas. Los fondos multimillonarios para eso, pues de dónde provenían, esas cosas se desconocen realmente. Y es interesante porque los partidos políticos no quisieron colocar en la ley de partidos políticos, no quisieron colocar ahí las normas que hubiesen permitido, como en otros países existen, en casi todos, el tema de los recursos. Así como en México la publicidad la compra el organismo electoral, toda la publicidad, con los límites que corresponden, así como en Estados Unidos está controlado quiénes son los que dan financian plata la campaña y tienen sus límites de financiamiento, y además no es anónimo. Aquí no se quiso hacer eso. ¿Quiénes no quisieron hacerlo? Pero son los partidos políticos. Ahí todos generaron de acuerdo en hacer eso. Eso es definitivamente una cosa oscura. Arena cuando no le convenía, ¿verdad? Por eso, sí. Y claro, Arena podrá decir que no, pero en el fondo... No, pero ahora están pagando el precio de lo que hicieron en ese momento. Claro, o sea, claro. Entonces, esa falta de transparencia, insisto, así como la falta de democracia interna, son 2 de los tantos vacíos que tiene la normativa electoral en El Salvador, que tenemos que avanzar. Ya pasamos de este proceso, necesitamos inmediatamente en esos 3 años que no van a haber elecciones, revisar la ley de partidos políticos y regular, normando las cosas que hemos dicho, el tribunal para que sea tribunal de verdad y sea único, los organismos electorales, desde la mesa de votación, pasando por la Junta Municipal y Departamental, deben de ser organismos no en manos de partidos, sino que en manos de los ciudadanos más capaces, cosa que perfectamente puede hacerse con el sistema de registro de personas naturales que existe ahora. La última pregunta,
¿Vamos los ciudadanos a dejarnos jugar la cara por la clase política? Yo espero que no, y tienen la oportunidad el 1 de marzo. Y si no, preguntémonos, General Martínez, ¿a dónde estás? Muchas gracias, Jorge. A la orden. Te agradezco. Para servirte, a la orden. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.